Hola, qué bueno que estás viendo este video. Mi nombre es Betania Figueroa y continuamos con este circuito para nuevos creyentes. Estaremos compartiendo en el día de hoy la segunda clase, que tiene como tema la oración. Antes de comenzar, ¿qué tal si tú y yo nos reunimos y comenzamos a hablar con Dios, a orar para que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer? Acompáñame, ora. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Guíanos, oh Dios, en esta hermosa clase, Señor, para aprender lo que es la oración, Señor, y qué es ella para nosotros como nuevos creyentes. Te damos gracias, Padre, por las instrucciones y las enseñanzas del día de hoy. Tuya es la gloria, la honra, el honor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cada una de las clases que vamos a estar compartiendo en este circuito comenzaremos después de la oración inicial con un verso bíblico. En el día de hoy el verso que tenemos lo vamos a encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Y la palabra de Dios dice de esta manera: por nada estés afanado, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más, por nada estés afanado, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Te motivo y te exhorto a que te aprendas este verso bíblico en esta semana, en estos días, para que así puedas dar aquello importante que Dios te ha dado para edificar a otros. Y comenzamos entonces con nuestra clase, nuestra segunda clase del circuito para nuevos creyentes, que tiene como tema la oración. Y muchos se preguntarán, ¿qué es la oración? La oración es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios. Es la manera que Dios nos ha dado el privilegio de poder comunicarnos, hablar con Él. Es una interacción en la cual Dios habla y nosotros escuchamos. Nosotros hablamos, Él escucha y hay una respuesta continua. Ahora estaremos hablando de algunas razones por las cuales debemos de orar. Primera razón, fortalece nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nosotros a veces no entendemos que hay una relación que ahora hemos obtenido al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y nuestra relación ha sido restaurada. Y mientras nosotros hablamos con Dios y nos comunicamos con Él, nosotros podemos fortalecer esa relación al aprender más de Él y fomentar esta relación. ¿Por qué debemos orar? Punto 2. Al orar se satisfacen las necesidades internas que tenemos de estar cerca de Dios. No sé usted, pero yo tengo una necesidad interna de estar cerca de mi Padre Celestial. Y la única manera en la cual puede ser saciada es cuando yo hablo con Él y me comunico con Él. Otra razón más que podemos encontrar es un medio de conocer su voluntad. Muchas personas se preguntarán, ¿cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? A través de la lectura de la palabra y a través del hablar con Dios, comunicarnos con Él. Él nos revela su voluntad. También, otra razón por la cual nosotros debemos de orar es para aliviar nuestras preocupaciones. Como decía el verso que estábamos leyendo, tenemos que venir delante de su presencia con toda oración, súplica y ruego, hablar con Él para que Él nos dé ese alivio, para que Él nos ayude en nuestras preocupaciones. Otra razón más que encontramos nos dice de esta manera: nos fortalece para resistir las cosas que nos llevan a desobedecer a Dios. Las tentaciones. Tú como nuevo creyente y como creyente de mucho tiempo, habrán cosas que te van a gustar, que te van a encantar, pero lamentablemente no son agradables delante de Dios. Y una de las maneras que Dios utiliza para que nosotros podamos ser fortalecidos es el hablar con Él, orarle a Él, suplicarle a Él. Él nos fortalece para que no desobedezcamos su palabra. ¿Qué más podemos ver aquí? También nos enseña que nos permite recibir las respuestas a nuestras peticiones. La palabra nos muestra que cuando nosotros pedimos, recibimos. Y si usted quiere recibir, tiene que hablar con Dios y pedirle a Dios como aquel que tiene la provisión para darle en medio de sus circunstancias. Entonces, ¿por qué pedimos? Porque anhelamos que Dios nos dé respuesta. Otra cosa más que podemos ver es que nuestra manera de ser es cambiada y podemos ver las cosas que nos rodean de una manera diferente, como Dios quiere que la veamos. En la oración, en el hablar con Dios, en el suplicarle a Él, nuestra mente es cambiada. Muchas veces venimos a hablar con Dios con una manera de pensar o queriendo resolver algunas circunstancias de cierta manera. Más cuando nosotros nos tiramos de rodillas o caminamos y hablamos con Él o nos metemos al baño o nos acostamos, Dios transforma nuestros pensamientos. Dios trastorna esas ideas que no eran las ideas de Dios, pero lo hacemos al hablar con Él. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar?
Debemos de orar, como explicaba al principio, hablar y escuchar. Hay un tiempo para todo cuando nosotros hacemos oraciones. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Saca ese tiempo en el momento de la oración para escuchar lo que Dios te va a hablar. ¿Qué tú puedes hacer? Bueno, dale gracias a Dios por ti, por tu familia, por lo que te ha dado. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Pídele perdón por tus pecados, tus ofensas delante de Él y a otros. También pídele perdón por aquellos que necesitan ser perdonados. Durante la oración, tú puedes también decirle al Señor lo que necesitas, que te ayude a poder cambiar las circunstancias que tú no puedes y te ayude a poder hacer su perfecta voluntad. No tienes que durar mucho durante la oración. Lo importante es que seas sincero de todo corazón, abrir tu corazón a Dios. Y mientras vas aprendiendo poco a poco a cómo tener esa confianza para hablar con Dios, llegarán momentos en que vas a darte cuenta que vas a durar mucho tiempo hablando con Dios y se te va a pasar el tiempo, como cuando tienes una enamorada o un enamorado y comienzas a tener esa relación íntima y llegarán instantes en los cuales pasarán horas y horas y el tiempo se va a ir volando comunicándote con esa persona especial. Así va a ser con Dios. ¿Qué hablar con Dios? ¿Qué podemos hablar con Dios? Bueno, puedes hablar lo pequeño y lo insignificante, pero también lo grande y lo importante. Todo puedes hablarlo con Dios. No hay nada que tú puedas hablar con Dios que Dios no te escuche, que Dios entienda y que Dios consuele tu corazón. ¿Dónde y cómo orar? ¿Dónde y cómo orar? En la iglesia y fuera de la iglesia, con otras personas y a solas, en grupos pequeños y en grupos grandes. En la bañera, en el baño, en el carro, en la cocina, en la sala, en el trabajo, en la calle, en todo lugar puedes hablar con Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Puedes hacerlo de rodillas, puedes hacerlo parado, puedes hacerlo caminando, puedes hacerlo postrado, puedes hacerlo de diferentes maneras. No hay límites para poder hablar con Dios. Todas las oraciones son contestadas con un sí y un no. También puede ser el caso de que nuestras oraciones no han sido contestadas por la razón de que a veces no es el tiempo para que Dios nos dé aquello que hemos pedido o que hemos hablado con Él. Y en tercera instancia podemos ver también que a veces nuestras oraciones no son contestadas porque hay algo que le impide e irrumpe. Pecados sin confesar, cuando nosotros hemos pecado y no nos apartamos de esto. La desobediencia a la palabra de Dios, no obedecer a la palabra de Dios, como ejemplo, no perdonar a otros que nos han ofendido. También encontramos la duda, la falta de fe. Le pedimos a Dios, pero no creemos que Él puede darnos aquello que le pedimos. Y la fe implica creer que Él tiene la capacidad y el poder para darnos aquello que pedimos. Otra cosa que vemos, los motivos falsos, la hipocresía, el pretender manipular a Dios con nuestras peticiones y hacer canjeos con Él, cambiar cosas. Dios, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer aquello. Y Dios no lo podemos manipular. Otra razón también que irrumpe nuestras oraciones es el pedir cosas que contradicen la Biblia, cosas que hacen daños a terceros, cosas que no están dentro de su perfecta voluntad, como el matar, como el robar, como el dañar la vida de otros. Dios no nos va a contestar nuestras peticiones si nosotros la pedimos fuera de la base bíblica. Y estuvimos entonces estudiando en el día de hoy lo que es la oración. Y mira lo que estuvimos aprendiendo. Estuvimos aprendiendo qué es la oración, por qué debemos de orar, cómo orar, qué hablar con Dios, dónde hablar con Dios, de las oraciones sin contestar y qué irrumpe nuestras oraciones. También estuvimos hablando el verso para aprender del día de hoy en Filipenses, capítulo 4, verso 7, y el verso dice de esta manera: por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Te doy gracias en este momento por darnos el privilegio de poder compartir reunidos esto. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer de manera privada y yo en la brevedad posible te la estaré compartiendo y dándotela si tengo la capacidad para hacerlo. Pero te garantizo que si tú te aprendes la palabra de Dios, Dios te va a ayudar a poder hablar con Él con toda libertad,
sin impedimento. En este momento, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si hablamos con Dios para concluir esta clase para los nuevos creyentes y así continuar aprendiendo y creciendo de lo que Él tiene para nuestras vidas? Ora. Padre, te damos gracias, te bendigo y te glorifico. Gracias por este privilegio que nos otorgas de poder aprender más de lo que es la oración, que es hablar contigo, Señor. ¿Qué significa esto? ¿Dónde lo puedo hacer, Padre Santo? Y Padre, ¿qué impide, mi Rey, que nosotros podamos recibir o comunicarnos contigo? Ayúdanos a que nada impida, Señor, en nuestras vidas que podamos hablar con libertad, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido. Lava nuestro corazón, lava nuestra mente, Señor, y ayúdanos a apartarnos de esas cosas que no te agradan. Te doy gracias, te honro, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, y gracias por esta clase. Amén, amén, amén. Hasta la próxima, amigo, hermano, y acuérdate que de lo que aprendes, de aquello que tú guardas en tu mente y en tu corazón, eso vas a poder dar. Y por eso te exhorto a que te aprendas el verso bíblico. Hasta la próxima. Adiós.